Muy bien, bendiciones, amados hermanos. Una bendición grande a cada uno de ustedes, a toda la familia, muchas bendiciones. ¿Quién les habla? El pastor Pedro Calizaya, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. UDABOL, una bendición el poder ser parte de este tiempo de mucha bendición, ser parte de la universidad también. Amados hermanos, bendiciones, bendiciones para todos. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy importante, sí, un tema de mucho interés y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la humildad. ¿Sí? La humildad es muy importante, amados hermanos, la humildad es muy importante. ¿Qué entendemos por humildad, amados hermanos? Esto implica, por ejemplo, reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida. Ante el misterio de la vida, reconocer que nosotros no somos nada, reconocer que todo está en las manos de Dios, todas las cosas, tanto visibles como invisibles, reconocer que nosotros solamente podemos hacer bajo la voluntad, las cosas bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y él siempre hablaba esto, decía, revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, tenemos que revestirnos siempre de humildad, cada día, cada minuto, cada segundo tenemos que revestirnos de humildad, porque tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender del Maestro, amados hermanos. La humildad pues llama la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Tenemos que reconocer eso, amados hermanos. ¿Sí? Vamos a ir desglosando pues lo que dice la palabra de Dios. Hay algo que llama, es de mucho interés para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Hay un sentir que tenemos que tener todos nosotros, hay un sentir que Dios nos dio. Haya pues este sentir entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, Jesucristo siendo Dios, que siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, amados hermanos, Jesús era un ejemplo. No es que era, es un ejemplo y va a ser siempre un ejemplo. Ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, Jesús siempre mostraba ante las personas, ante la multitud que le seguía, la humildad. Siempre, siempre, en todas partes. Cuando iba a un lugar, a una ciudad, a una aldea, a un lugar a predicar, a mostrar, a demostrar lo que Dios iba a hacer en ese momento, o sea, con la unción siempre mostraba también la humildad. Y la humildad es un principio predominante que el Señor enseñó en las bienaventuranzas, por ejemplo. ¿Se acuerda lo que dice las bienaventuranzas, verdad? Él les dijo en el monte, en el sermón, congregados ahí en el monte, les habló acerca de la humildad, las bienaventuranzas que debería o existe aquellos que son humildes. Dice, bienaventurados son los que desciendan a lo profundo de la humildad, desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados. Son bienaventurados. Después dice, bienaventurados son los pobres en espíritu, que vienen a mí. O sea, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, creemos y entendemos que Jesús es ejemplo de la humildad. Cuando estaba con sus discípulos,
los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor? Había una disputa entre ellos, una discusión entre ellos. Yo soy el mayor, no, yo soy el mayor, a mí me corresponde, yo siempre ando al ladito de Jesús, siempre estoy acompañando en las buenas, en las malas, yo siempre al lado de Jesús. Había una disputa entre los discípulos. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro, le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les respondió, dijo, Jesús pidió a un niño pequeño que se acercara y les reprendió reprendiéndoles les dijo esto, ¿no? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aleluya. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está en Mateo 18, del 1 al 4. Amados hermanos, tenemos que ser humildes, humillarnos, reconocer nuestros pecados. Y además decía, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande en el reino de los cielos. Porque el que es más pequeño entre vosotros, entre ustedes, ese es el más grande. Hablaba y dando un ejemplo a los niños, como los niños, por ejemplo, creen, se humillan, porque son niños, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender y entender también, humillarnos, reconocer nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, la humildad es muy importante en la vida del cristiano, más aún de los pastores, siervos que hacemos la obra de Dios en este tiempo. Si eres un pastor o líder de la iglesia de Cristo, nuestro Señor tiene un nombre y una función de mucha honra para ti. Y llevamos esa honra. Y nos enseñó y nos va a enseñar siempre que no tenemos que comparar o no tenemos que tener un corazón altivo, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en el libro de Mateo nos habla, ¿no? Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean en ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes. O sea, tiene que ser así. No se comparen con los políticos, reyes, líderes así del mundo, ¿no? Que por el mismo hecho de ser autoridades, reyes, ya de pronto sube su autoestima, su orgullo, ¿verdad? Entonces ustedes no se comparen a ellos, no sean igual a ellos, sino es que entre ustedes, ¿sí? Entre ustedes, el que quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Aleluya. No seamos como los demás personas que estamos de pronto entrometidos o subiendo nuestra autoestima, ¿verdad? Las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. La humildad, por ejemplo, nos da la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Escuche, la humildad nos da la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Cuanto más el Señor usa tu vida, amado hermano, señor, señora, cuando el Señor te levanta, te bendice, tenemos que ser más humildes. La humildad nos da la oportunidad de experimentar. Cada día experimentamos el poder de Dios. La humildad, por ejemplo, nos recuerda que Jesús es la cabeza de la iglesia. Tenemos que reconocer todo está en lo que dice la palabra de Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia y por ende está en sus manos todas las cosas que suceden. Amado hermano, la humildad modela un carácter santo, nos conlleva a tener un carácter santo, estar en la voluntad de Dios, la humildad. Y para terminar, amados hermanos, hay mucho que hablar acerca de la humildad, amados hermanos, mucho que hablar. Una parte nomás estamos hablando. Yo quiero decirte, animarte, amado hermano, que los pastores, los ministros, líderes, no tenemos que decir hasta aquí, no, ya lo sé todo, he aprendido. No, cada día, dice la palabra, cada minuto, cada segundo, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él dijo, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Espíritu Santo quiere estar y va a estar en nuestras vidas. Él es el descanso, el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que llevar el yugo del Señor en nosotros y tenemos que aprender de Él, que Él era manso y humilde de corazón. O sea, no decir yo hace todo, sino cada día aprender mucho más de su presencia, cada día, cada minuto. Nada más, amados hermanos, Dios les bendiga mucho, que les vaya muy bien. Bendiciones, amados hermanos. Será hasta una próxima oportunidad.